Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente por estos medios y poder saludarles. Desearía de verdad darles un fuerte abrazo, estar con ustedes. Pero bueno, aprovechar esta oportunidad de estar aquí y bueno, saludarles, enviarles bendiciones y desearles lo mejor para ustedes. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles algo que me ha ministrado y que yo creo que también va a ser de bendición para ustedes. Pero hay una pregunta que me ha estado por ahí remarcándose mucho a mi mente, y es esta, parece que ya se les había dicho. ¿Qué pasaría si no volviéramos a la iglesia nunca? Si no volviéramos a estar congregados. ¿Qué haríamos como cristianos si empezara una persecución? Entonces todo lo que está sucediendo alrededor ahorita en ese tiempo viene siendo una preparación, porque se está alumbrando prácticamente ya los últimos tiempos, y sabemos que como hijos de Dios no podemos tener temor, no podemos dejarnos llevar simplemente por lo que dice la gente, sino por lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Hay tantas cosas que están sucediendo, que son profecías que están cumpliendo y vienen preparando un escenario muy completo para que el Señor ya venga muy pronto. De hecho, escuché una última noticia acerca de que los judíos saben que este tiempo es una preparación para que venga su Mesías. Escucha esto, si los judíos están diciendo que ya viene su Mesías, quiere decir que nuestro Mesías, aquel que ya vino hace 2000 años y que prometió volver por nosotros, está a las puertas, que va a aparecer de un momento a otro. Entonces nuestro corazón debe llenarse de fortaleza, de alegría, de saber que aquel Jesús que un día dijo: me voy, pero volveré por ustedes, regresaré y los tomaré a mí mismo para estar con ustedes todos los días hasta la eternidad. Entonces eso es algo que nos debe llenar el corazón, y quiero que tú también, tu corazón se llene de fortaleza. Entonces, ¿qué pasaría si no volvemos a la iglesia, si seguimos con los cultos en línea? Me surge algo también que me duele en el corazón, y es esto. La gente, los cristianos, se quieren ir con el Señor, pero difícilmente se conectan a ver las predicaciones. Y vuelvo a remarcar esto: si no eres capaz de conectarte para ver predicaciones, si no eres capaz de orar solo, ¿cómo estás diciendo que te quieres ir con el Señor? ¿Cómo estás diciendo que sí, ven Señor? Ay, ¿crees que el Señor te va a llevar? ¿Tú crees de verdad que estás bien con Dios? Y eso me duele en el corazón, porque es muy complicado en estos días ver de verdad que cristianos estén buscando al Señor. Hay muchos que sí lo están haciendo de corazón, pero hay quienes no se preocupan, que no están preparados para ello. Y hoy quiero decirte, iglesia, prepárate, el Señor viene pronto, y hoy más que nunca tenemos que estar conectados orando al Señor. Y te lo he dicho en muchas ocasiones y te lo voy a volver a decir, porque ese es mi trabajo: preparar el camino, anunciar que el Señor viene pronto. Por lo tanto, mis hermanos, hoy toca el tema de venga tu reino. Hoy quiero decirte, hermano, esperemos la venida del Señor y anhelemos todos los días diciéndole: Señor, vuelve pronto por tu iglesia, prepara mi corazón, quiero estar listo. Entonces quiero leerte lo que dice Mateo 6, del 9 al 6, que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese fue el pasaje que compartí en la predicación pasada. Pero hoy quiero remarcar una frase que me ha tocado el corazón, y quiero decirte que es cuando decimos venga tu reino. Pero antes quiero que oremos. Padre, yo sé que tú eres fiel y bueno con nosotros. Tú esperas que el ser humano se arrepienta. Tú deseas de todo corazón, Dios mío, que el ser humano proceda al arrepentimiento, porque tú no deseas castigar. Padre, todo ese tiempo, todo escenario nos anuncia que tú estás a las puertas, Señor, y te pido por la iglesia: prepara a tu pueblo, Señor, danos tu santidad, tu pureza, y que deseemos de verdad estar contigo, Señor. Padre, toca y ministra cada corazón, transfórmanos. Queremos ser más como tú. Padre, queremos de verdad que tu reino venga a nuestra vida, Señor. Y hoy te damos gracias y te pedimos que tú nos hables con fuerza, con poder, con autoridad, Señor, como tú nos quieres hablar.
Amado Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo, Dios, yo quiero que el reino espiritual que tú anunciaste cuando tú viniste, quiero que venga a gobernarte en mi vida. Todos sabemos que cuando un presidente, un gobernante llega al poder, y ya sea que gobierne una nación como un pueblo, normalmente ese tipo de personas trae todo un equipo de trabajo personal preparado, capaz de desarrollar la mentalidad o el gobierno que este líder trae. Entonces, el líder, el rey, el presidente trae todo un séquito, trae todo un equipo de trabajo, trae sus ideales, trae sus métodos de cómo trabajar. Entonces, si ese presidente trae buenas ideas y las desarrolla para bien, dice la palabra de Dios que si el gobernante es entendido y tiene sabiduría y hace las cosas de verdad rectamente, el pueblo tendrá paz. Pero si ese presidente es un necio y hace todo mal, entonces el pueblo sufrirá las consecuencias. Por lo tanto, cada rey, cada presidente o gobernante trae su método, sus formas de poder hacerlo. Y dependiendo cómo lo haga, se está postulando ya sea para otro puesto, para otro sexenio, para lo que sea. Pero es una preparación para después. Hablando del reino de Dios, estamos hablando de algo similar. El hecho de que un personaje quiera gobernar con sus leyes. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de Jesucristo. Él, cuando vino a la tierra, estableció su reino, pero con sus leyes, no como cualquier hombre. Es más, la gente lo veía y lo quería tocar, quería estar con él, porque la forma que él expresaba la palabra de Dios les abría el corazón, la mente, los hacía sentir de verdad personas especiales y sentían el amor de Dios. Entonces el Señor trajo su gobierno espiritual. Sabemos que el Mesías, que es Jesús, trajo un reino espiritual que sería una preparación para un escenario posteriormente a un reino literal. Ahí viene la controversia de los judíos. Ellos creen que Jesús no estableció un reino, no fue un rey como tal, aunque fue judío, pero no estableció un reino con sus leyes, no vino a derrocar al reino romano y no hizo nada. Entonces ellos esperaban un reino literal donde Jesús gobernara y trajera paz a la tierra, como lo dicen los profetas. Entonces, al no hacer Jesús lo que ellos esperaban, entonces rechazan a Jesús. Por lo tanto, nosotros sabemos que Jesús es el Mesías y que Él trajo un reino espiritual que se postula para un reino literal, que es el que estamos esperando. Que el Señor, que un día se subió al monte y se despidió de los discípulos y les dijo, me voy, pero volveré y los tomaré a mí mismo. Y entonces esa promesa nos hace entender que el Señor no ha llegado todavía, pero está por venir. Y todos aquellos que creemos en Jesús esperamos la venida del Señor. ¿Quién dice amén? Esperamos que el Señor vuelva por nosotros y que nos lleve y estemos allá en el cielo durante un tiempo celebrando, mientras en la tierra sucede el proceso de la gran tribulación. Entonces, lo que está sucediendo ahorita son los preparativos, todo el escenario para que el reino del anticristo pueda gobernar. De momento no puede hacerlo porque el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia. Y por otra parte, porque la iglesia le estorba todavía para que Satanás y el anticristo puedan reinar. Por lo tanto, estamos hablando de un reino espiritual. Nosotros, como hijos de Dios, esperamos el reino literal. El Señor vive en nosotros y Él está gobernando nuestras vidas y le hemos cedido nuestra voluntad al Señor. Y ese es el primer punto. Quiero hablarte primero de lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 11:12 dice, te voy a leer la versión actualizada. El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese pasaje nos hace ver un reino y el tipo de personas que pertenecen a ese reino. Primero, el reino es el reino de Dios, el reino celestial, y las personas podemos ser tú y yo. Pero ¿quiénes son los que arrebatan
el reino celestial. Dice la palabra que son los valientes. Pero valiente no es aquel que hace cosas malas, no es aquel que se lanza del bungee. El valiente no es aquel que es un gritón, aquel que ahora y yo arrebato y hago esto y aquello. No tiene que ver necesariamente con alguien que sea agresivo de alguna manera, sino más bien que actúe conforme a la fe. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, la primera parte tiene que ver con pedir su reino, es entregar nuestra voluntad. Quiero hablarte primero del primer punto, que es este. Pedir su reino es entregar nuestra voluntad. Y algo complicado del ser humano es esto. No nos dejamos doblegar tan fácilmente ante la voluntad de alguien. Y es muy complicado. Yo sé que todos tenemos nuestra forma de ser, nuestro carácter, pero a veces no nos dejamos guiar por alguien, no nos dejamos enseñar y luego resalta el orgullo. Luego llegamos a decir, no, yo nunca voy a dejar que esa persona me esté mandando, porque es así, así, así. Y no, yo tengo mis principios. Y digo, a veces hay cosas en las que estamos mal y a pesar de que estamos mal no nos dejamos guiar. Entonces es el orgullo que resalta en nosotros y no nos dejamos doblegar. Algo interesante es esto, que para poder entrar al reino de Dios y ser uno de los valientes, tenemos que doblegarnos a la voluntad de Dios. Tenemos que ceder nuestros derechos y entregárselos al Señor. Por ejemplo, dice Mateo 3:2, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando del que el Señor Jesús, cuando comienza su ministerio, capítulo 3 de Mateo, Él venía arrancando con el ministerio y de las primeras cosas que Él predica es el arrepentimiento. Por lo tanto, un valiente es aquel que se arrepiente, que reconoce que está mal, que reconoce su condición de pecador y se entrega al Señor, que se humilla, se arrepiente, cambia de actitud y entonces comienza a tomar el reino de Dios y se envuelve en este reino que el Señor ha establecido para los seres humanos. Entonces Él comienza a hablar acerca del reino. Y ese reino es espiritual, todos lo sabemos. El Señor no comenzó un reino literal, pero sí un reino espiritual que tiene que ver con los principios. Y el primer principio es el arrepentimiento para poder pertenecer a ese reino. Dice, pero para poder entrar en ese reino hay que llenar una condición y es esta. La primera es el arrepentimiento. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es el principio. Para poder entrar al reino de Dios se necesita nacer de nuevo. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento, con la conversión. Y es el hecho de que cuando nosotros oramos y le decimos, Señor, te pido que me perdones porque soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Dios, te acepto en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Estamos orando y estamos aceptando que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. Entonces su reino entra en nuestra vida, el Espíritu Santo empieza a gobernar y a partir de ahí comienza el nacimiento, un renacer en el Espíritu y comenzamos una vida nueva. Y ahora es el Espíritu Santo trabajando en nuestra conciencia, diciéndonos lo que es correcto y lo que es incorrecto conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que el hombre no puede reconocer su condición a menos que el Señor se lo haga entender. Y es el Espíritu Santo quien trabaja en la conciencia del hombre, mostrándole su necesidad de Dios. El hombre por su propia cuenta no puede salvarse. Necesitamos un Salvador. El hombre natural no quiere arrepentirse, no quiere dejar los vicios, no quiere dejar muchas cosas. Pero que aquel que ha nacido de nuevo es capaz de renunciar a tantas cosas por amor al Señor. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciéndole, Señor, te cedo mis derechos, te entrego mi voluntad, mis placeres, todo lo que yo soy, Dios, te lo rindo. Y el asunto está en que cuando nosotros entramos a ese reino, ¿sabes qué?
ya no te mandas tú, ya no me mando yo. Ahora nos regimos bajo las leyes de ese nuevo gobierno. Y aquel que no se acate a esas leyes, entonces, pues no perteneces a ese reino. Entonces no quieres dejarte gobernar por ese presidente. ¿Por qué? Sencillamente porque, amor, algo no te gusta. Pero cuando el Señor entra en tu corazón, Él empieza a expresarte lo que está mal y te hace sentir por medio de su Espíritu qué es lo que tienes que dejar. Entonces, si yo no me sujeto a la autoridad de Dios, estoy siendo un rebelde. Y si no me sujeto a Dios, ¿a quién crees que me estoy sujetando? A mi carne, al mundo y a Satanás. Por lo tanto, yo debo de sujetarme a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios pide que rindamos nuestro corazón al Señor, porque ahí se encuentra nuestra voluntad. Y cuando nuestra voluntad queda sujeta a la autoridad de Dios, que Él establezca sus leyes en nuestro entendimiento, ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para aquel que nos ha salvado. Ahora tengo un nuevo rey y Él se llama Jesús. Él está en mi corazón, Él gobierna el trono de mi ser y yo le he cedido ese trono. Ya no gobierno yo, ya no gobiernan mis pensamientos, ahora el trono le pertenece al Señor y ahora vivo para Él. Ahora me dejo guiar por su palabra, por sus principios, por sus leyes. Él me dice, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Y me da tantas cosas que son los principios del reino. Y ahora, si yo pertenezco a ese reino, tengo que fungir conforme a las leyes de ese reino. Por lo tanto, si yo rechazo ese reino, entonces estoy deseando el reino anterior o mi propio reino. Por lo tanto, entonces no quiero pertenecer al reino de Dios. Si deseo hacerlo, me sujeto a sus leyes. Y si no, simplemente lo rechazo y me voy al mundo y hago lo que yo quiera. Pero la vida cristiana depende de qué tanto yo le entrego a Dios, no qué tanto Dios me da. Dios me ha dado mucho, pero qué tanto yo he cedido mi voluntad, qué tanto dejo que Dios gobierne mi vida. Entonces, y eso se nota. Cualquiera que se ha rendido al Señor Jesús, se nota, se percibe y se ve su ejemplo, se ven sus actitudes y hay frutos y resultados de la vida que se ha entregado completamente a Dios. Y la pregunta para ti es esta: ¿qué tanto le has entregado de tu vida al Señor Jesús? Ahora ya no mandamos nosotros, nos sujetamos a su reino, somos súbditos. Yo me declaro voluntariamente esclavo del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra en Romanos 6:12. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Que el pecado ya no gobierne tu vida, sino que ahora gobierne la santidad, gobierne el Espíritu Santo. Es muy complicado, ¿es cierto? Claro. Nadie te va a decir, oye, pues la vida cristiana es fácil, simplemente haz esta oración y estás salvado. No, siempre tenemos que ceder nuestra voluntad al reino de Dios. Nadie puede orar y decir, venga a tu reino, sin entregar el corazón. No lo podemos hacer así. O le entregamos el corazón al Señor o lo rechazamos. No hay para dónde salir, no hay vuelta de hoja. O somos del reino de Dios, o somos del reino de las tinieblas. O me sujeto a mi rey que es Jesús, o le desobedezco y soy un rebelde y hago mi santa voluntad y por lo tanto me hago esclavo del pecado. Y este es un reino donde vamos avanzando, vamos creciendo y entre más conozco de sus leyes, entre más conozco a mi rey, más me le parezco. Y ese es el proceso de la santidad, en que entre más rindo mi voluntad a Dios, más voy pareciéndome a ese rey. Por lo tanto, yo como hijo de Dios necesito rendirme al Señor y decir, venga tu reino, pero también debo de negarme a mí mismo. Debo negar mis derechos y doblegarlos al Señor, porque ahora ya no mando yo, ahora gobierna Él. Y puede parecer algo muy difícil de verdad. Decir, ¿cómo es que en Dios ahora soy un esclavo? Mira, te lo grafico de esta manera tan sencilla. O eres esclavo de Dios, o eres esclavo del pecado. Literalmente ya no puedo yo servir a otro que no sea Dios. Prefiero ser esclavo de Jesús porque Él me ha rescatado que ser esclavo del mundo y del pecado y de Satanás. Es mejor ser esclavo.
por amor a Jesús, porque Él me ha salvado. ¿Cómo no habría yo de obedecer y de servir a alguien que me ha rescatado? Por eso mi corazón le pertenece a Él. Y yo creo que tu corazón también debe pertenecerle completamente al Señor. Y ese es mi trabajo de todos los días. Dejar que Dios gobierne en mí. Dejar que yo sea menos y que Él sea más en mí. Recuerda, antes éramos esclavos del pecado. Vivíamos para nosotros, decíamos, pero en realidad vivíamos para el mundo y éramos esclavos de Satanás. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que antes estábamos perdidos, estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados de ese reino al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. No podemos actuar conforme al reino que pertenecíamos antes, ya no nos podemos dejar gobernar por lo que vivíamos antes. Ahora tenemos que dejarnos gobernar por el Señor. Ahora somos súbditos de ese nuevo Rey. Por lo tanto, Él es el que gobierna mi vida. Ahora mi corazón está puesto en el Señor, en lo que Él quiera. Y todo lo que Él quiere, yo lo quiero también. Ahora sus palabras, sus mandamientos se vuelven en mis leyes. Por lo tanto, mis derechos se los he cedido al Señor. Y ahora mis pensamientos, mis planes, mis sentimientos, emociones, todo lo rindo al Señor. ¿Sabes por qué? Porque nos conviene además. Y algo importante es esto. No es que nosotros hayamos decidido. ¿Sabes qué? El Señor nos preparó antes. Dios nos ha elegido. Simplemente Él nos dio la oportunidad y lo aceptamos. No fue un derecho que nosotros nos hayamos ganado. Simplemente Él nos escogió y decidimos seguirle. Gálatas 1:15-16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, tú y yo no merecíamos ser hijos de Dios, pero Él en su santa voluntad, en su misericordia, nos aparta y nos da el mensaje y te dice, ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres pertenecer a mi reino? Simplemente yo decido si sigo a Jesús o lo rechazo. Y dice la palabra, y esta es la condenación del hombre que rehúsa creer en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que condena al ser humano? Rechazar a Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente por medio del Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros que hemos creído y decidido Señor a Jesús, no es porque lo merecíamos, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Y algo interesante es que no necesitamos decirle a las personas, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo pertenezco al reino de la luz. Yo no necesito andarle diciendo a la gente que soy cristiano. Mis actos, mi forma de ser lo van a demostrar. Porque recuerda, entre más me rindo al Señor, más me parezco a Él, más reflejo el reino de Dios. Entonces, donde quiera que yo pueda andar, mi presencia debe ser una forma en que las personas se den cuenta de que soy hijo de Dios por medio de mi forma de hablar, por medio de mi forma de actuar, de hacer las cosas. Ahora me rijo bajo los principios del reino de Dios y eso se ve reflejado en las personas. Entonces, si nadie se da cuenta de que soy diferente, si nadie se da cuenta que soy cristiano por mis hechos, entonces debo preocuparme. No estoy reflejando el reino de Dios. Estoy siendo una persona común y corriente que conoce de Dios como cualquiera, pero de verdad, si tú conoces a Dios, puedes reflejar en tu ejemplo, en tu forma de ser a los demás, que eres un hijo de Dios sin palabras, pero sí con tus acciones. Y eso obviamente nos pesa a todos, ¿verdad? El hecho de que sepan que eres cristiano, ya es una carguita que nos echamos al hombro y tenemos que demostrar de verdad, no nada más por querer que vean que soy cristiano, no. Simplemente el hecho de trabajar en nosotros mismos se va a reflejar hacia afuera, hacia los demás. Y ¿sabes qué? Lo interesante de eso también es que ahora somos ciudadanos del reino celestial. Ahora nosotros pertenecemos a ese reino
Y escucha esto, el Señor Jesucristo va a traer su reino a la tierra. ¿De verdad estamos nosotros reflejando ese reino ahora? ¿Estamos provocando que la gente quiera pertenecer a ese reino? Y esa es nuestra gran responsabilidad. Nosotros tenemos que demostrar nuestra ciudadanía. Tú sabes que cuando alguien llega de fuera, de otro lugar, ya sea que venga de la costa, que venga de tierra caliente, los que vivimos en Chilpancingo o en el Guerrero nos identificamos, ¿no? Pero tú te das cuenta cuando alguien es extranjero. Tú sabes, ¿no? Como por su forma de hablar, por sus expresiones. Luego dicen, tú eres de tal lugar. Tú eres costeño, tú eres de la tierra caliente, tú eres sierreño. Y así nos expresamos, ¿no? Y sabemos quién no pertenece, digamos, a ese círculo de momento por su forma de ser. Y así funciona el reino de Dios también. Se percibe quién es diferente. ¿Tú te ves diferente de verdad? ¿Reflejas el reino de Dios o te ves común y corriente? ¿Cómo me veo yo ante los demás? ¿Me comporto igual que ellos? ¿Soy grosero? Porque a veces somos mal hablados y no se refleja nada que somos cristianos. Tu forma de actuar no demuestra nada que perteneces al reino celestial. Y te pregunto, ¿de verdad crees que vas a gobernar o a reinar con Cristo? Si ni siquiera lo reflejamos acá, no nos preocupamos por qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es muy preocupante esto. Punto número 2. Existe una confrontación contra el reino de las tinieblas. Sabes que hay una lucha muy intensa entre el reino de Satanás y el reino de luz. Todos los días tenemos una lucha espiritual donde el reino de Satanás trata de influenciarnos, de atacarnos, de querer tumbarnos. Y esa es una lucha que tenemos que enfrentar todos los días. Todos los que somos hijos de Dios sabemos que Satanás no se le escapa una. Busca la forma de tentarnos, de doblegarnos, de hacernos sentir mal, de sentirnos fuera del reino de Dios. Satanás busca condenarte, a veces con tus propias palabras, te hace caer de tal manera que te sientas mal y ya no quieras pertenecer a ese reino. Te digo algo, hoy más que nunca tienes que enfrentarte con autoridad y es algo que Dios nos ha dado. Pertenecemos al reino de la luz y por medio de la oración, de la intercesión, del ayuno, vamos a estar fortalecidos en este reino que va a poder confrontar al reino de las tinieblas. Ve lo que dice 1 Juan 2:8. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando, la luz verdadera ya alumbra. Habla aquí de dos reinos, las tinieblas y el reino de luz. El reino de las tinieblas va pasando, porque el reino de luz está entrando a la tierra. En aquel tiempo apenas se comenzaba a predicar el Evangelio. Hoy, después de 2000 años, se sigue predicando el Evangelio. La luz está resplandeciendo. Por lo tanto, el reino de las tinieblas se va cuando viene el reino de Dios. Satanás tiene que huir de tu vida cuando dejas que Dios gobierne en tu corazón. Las malas palabras se van cuando dejas que Dios gobierne tu vida, que Dios gobierne tu lengua, tus pensamientos. Las tinieblas en tu familia se van cuando dejas que el Señor gobierne tu vida como padre, como cabeza, como mamá de familia. Las tinieblas se tienen que ir cuando enciendes una luz. Cuando la presencia de Dios inunda ese lugar, el ambiente cambia. Ya no hay hombres mal hablados, ya no hay mujeres gritonas, ya no hay hijos rebeldes. Y obviamente, si alguien cede su voluntad al Señor, la luz está entrando. ¿Quieres dejar que el reino de Dios gobierne en tu vida, en tu familia, en tu persona? Hay que ceder el lugar al Señor y que las tinieblas se vayan. Y obviamente es un proceso, y se llama el proceso de la santidad. Estamos siendo santificados por el Señor y entre más nos rendimos a Dios, las tinieblas van desapareciendo. Y debemos estar conscientes que la tierra es gobierno de Satanás. Él está reinando en la tierra, pero nosotros como hijos de Dios debemos confrontar ese reino de las tinieblas con oración, con nuestras actitudes, con nuestra autoridad que Dios nos ha dado también. Quiero que recuerdes cuando Jesús fue tentado en el desierto. Satanás se acerca a Jesús
Y Jesús, con la autoridad, con la palabra de Dios, embestido, débil físicamente, pero fortalecido espiritualmente, confronta a Satanás con la palabra de Dios. Y esa es la manera en que nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Cómo se confronta el reino de las tinieblas? Con la autoridad y con la palabra de Dios. Por lo tanto, Satanás le dice, lo tienta de una forma y Jesús lo confronta con la palabra de Dios. Lo tienta otra vez y Jesús lo confronta nuevamente con la palabra de Dios. Ese es el principio. Jesús no se dejó doblegar por el hambre, por el hecho de los reinos, ni se dejó doblegar en la adoración. Jesús, con la misma autoridad de la palabra, enfrenta a Satanás y Satanás tiene que huir. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos confrontar el reino de las tinieblas? De la misma manera, con la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos tener palabra de Dios aquí y acá. De tal manera que esa autoridad se demuestre hacia Satanás cuando lo rechazamos, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando confesamos lo que está escrito en la Biblia. Por eso es necesario que tengamos Biblia en nuestro corazón y en nuestra mente, que sepamos versículos bíblicos y que los sepamos utilizar con sabiduría también. El príncipe de este mundo un día va a ser echado afuera. Dice la palabra del Señor en Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús le está diciendo a sus discípulos que Satanás va a ser echado fuera cuando el reino de las tinieblas se establezca en hechos. Cuando ellos dejen y permitan que Dios gobierne sus vidas, Satanás tiene que huir. Satanás no puede gobernar en un hogar donde reina el Señor Jesucristo. Él no puede entrar a esos hogares, a menos que la autoridad, ya sea el padre, la madre o los hijos, le den chance a Satanás. Él entra y él establece sus tinieblas ahí también. Por lo tanto, nosotros debemos, con la autoridad de Dios, echarlo fuera. Reprender aquello que está estorbando, dejar un vicio para que Satanás no gobierne mi vida, dejar alguna actitud que estoy haciendo mal para que él no venga a gobernar en mi matrimonio. Yo tengo que sacar de mi casa lo que está estorbando para que la gloria de Dios inunde y no haya tinieblas en mi vida. Algo que sucede es que Satanás trata de negociar. Lo trató de hacer con Jesús y trata de hacerlo con nosotros. Él te dice, mira, si tú buscas a Dios, ahorita que pues no hay culto, no te preocupes. Busca a Dios, pero no ores tanto. No es necesario que oren a las 10 de la noche. No es necesario que te levantes a la mañana. Con que tú ores 2 minutos ahí en tu cama, con que tú no seas tan malo, pues está bien. O sea, no hay problema. No tienes que ser tan religioso, te dice Satanás. Y trata de negociar, trata de tentarte. De tal manera que si no somos astutos como serpientes, que nos ordena el Señor Jesucristo que hacemos así, si no somos sabios o entendidos, vamos a decir, pues oye, pues cierto, ahora que me doy cuenta, pues me la llevo más tranquila, aunque no vayamos a la iglesia, soy buena persona. Entonces, ¿no era necesario ir a la iglesia? ¿No era necesario cantar o avanzar? Y ahí estás, te estás dejando que Satanás negocie contigo de tal manera que le estás cediendo lugar. Dejas de orar, ya no lees la palabra de Dios, ya no te conectas a las predicaciones como al principio, ya no oras a la misma hora o con la misma intensidad. Estás cediendo lugar. ¿Y sabes qué va a pasar? Te va a vencer Satanás. Por lo tanto, si viene un pensamiento a decirte, ya no hagas tanto eso, recházalo, repréndelo, échalo fuera de tu vida. Si algo hace Satanás es negociar contigo, de que haga las cosas, pero no tanto como dice la palabra de Dios, como que hay otro método más sencillo de hacerlo. O sea, no es tan malo que te eches una. No es tan malo con que escuches música secular. O sea, no es malo ese disparates. Total, algunos lo dicen y son buenas personas. No se trata de eso. No estés negociando con Satanás. O somos santos o somos santos. Tenemos que preocuparnos por buscar más de Dios. Tenemos que preocuparnos por cada día esforzarnos y ser mejores cristianos. Entonces, no tenemos que negociar con Satanás.
Dios nos ha dado la autoridad para reprender a Satanás y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero tiene que ser con la palabra de Dios. Efesios 1, 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesús ya te dio autoridad y dice que esa autoridad se le dio a la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Por lo tanto, tenemos autoridad sobre Satanás, sobre la tentación, sobre el mundo, sobre el pecado. Dios nos ha revestido de autoridad para reprender aquello que se nos presente y echarlo fuera. No podemos negociar con Satanás, no podemos negociar con el mundo ni con el pecado. Nada que dañe nuestra integridad. Tenemos que ser maduros en ese sentido y saber que cada día es una batalla. Cada rato tomamos decisiones y una decisión te lleva a otra y a otra. Y si en algún área estás dando una cavidad a Satanás, eso lo vas a tomar como algo normal, no se te va a hacer tan malo y poco a poco caemos en las trampas de Satanás. Desde el primer momento tenemos que reprenderlo. Tenemos que ser sabios y astutos de saber que si Dios me pide algo es por mi bien. De tal manera que su reino de verdad se esté estableciendo en mi ser y poco a poco ese reino vaya creciendo, ya no solamente en mí, ahora en mi esposa, en mis hijos, en la familia, y ese reino se va extendiendo. Pero de mí depende también que ese reino se extienda en mi hogar. Si yo no le doy permiso a Dios que Él venga a gobernar y que quite aquello que está mal, Dios no lo va a hacer. Yo debo ceder mi voluntad al Señor y cuando yo me rindo a Él y obviamente con mi fuerza de voluntad también me esfuerzo en hacer bien las cosas, entonces me estoy sometiendo al Señor y Dios empieza a limpiar todo el ambiente y todo comienza a cambiar. Miren, les he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Ese pasaje nos enseña nuevamente, tenemos la autoridad. Jesús se los dijo a sus discípulos, les doy autoridad sobre serpientes y escorpiones. Y hablando de esto se refiere a demonios, tipos de demonios que están operando en el reino de las tinieblas y que tratan de tentarnos. Entonces Dios nos da autoridad para echar fuera demonios, para reprender esas tentaciones también. Y obviamente tiene que ver con la tentación, no solamente es el hecho de que un demonio te está ahí provocando, ni es culpa del demonio, ni culpa de Dios. Porque a veces le echamos la culpa al diablo y creemos que nosotros no somos culpables. Lo primero que tiene que ver es reconocer cuál es mi decisión, cuál es mi responsabilidad. Dios nos hace responsables de cada una de las decisiones que tomamos. Así es. Entonces yo decido si le dejo cavidad a Satanás o a la tentación. Una cosa es que Satanás trabaja y nos está tentando. Pero la otra, dice la palabra de Dios, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Ahí está la tentación. Pero el pecado viene cuando yo soy seducido y engañado por esto. Y entonces yo cometo el pecado. Dios me hace responsable de ello. Por lo tanto, también nos enseña la palabra de Dios en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Sométete a la voluntad, a los principios. Si te ofrece por ahí un pecado, ahí está la tentación. Si tú te rindes a Dios y le dices, Señor, perdóname, está esta tentación, ayúdame, Señor, dame fuerzas. Entonces, sí, el Espíritu Santo te da ese entendimiento, esa capacidad de poder echar fuera aquello que te está estorbando y huir. Eso es la capacidad que Dios nos da. Pero tú y yo somos responsables de si le doy chance de que ese pecado entre. Por lo tanto, recordemos, entre más me someto a Dios, mis principios los entrego al Señor, entonces estoy dejando que el reino de Dios gobierne mi vida y está huyendo toda tiniebla. Satanás
está trabajando todos los días y Dios me da autoridad para reprenderlo. Dios me da la autoridad para echar fuera todo demonio, pero también para echar fuera toda tentación. Yo decido y soy responsable de mis actos y de mis decisiones. Por lo tanto, si yo dejo que Dios gobierne mi vida, que sus leyes establezcan en mi corazón, entonces eso me da a mí la capacidad, la fuerza, la autoridad para reprender. Amén. Pues mis hermanos, recuerda, el tema del día de hoy es venga tu reino. Cuando tú y yo oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, yo quiero que tú gobiernes en mi vida. Ya no quiero que gobiernen mis pensamientos, ya no quiero que gobierne mi voluntad, sino que seas tú obrando en mí. Por lo tanto, si tú reconoces que hay cosas que tú le has dado lugar a Satanás y eres responsable de todo ello, confiésalo delante de Dios. Dios te perdona, sigue siendo responsable de tus actos. El Señor perdona tu pasado y te encamina para que seas una mejor persona. Dios te impulsa con su fuerza, con su autoridad. Lo tenemos todo. Tenemos la palabra de Dios y eso nos da la capacidad de poder crecer y desarrollarnos. Por lo tanto, mis hermanos, si hay cosas en nuestra vida que le hemos dado chance a Satanás que entre y que sus tinieblas estén reinando en nosotros, si tú reconoces que hay cosas en tu vida que están gobernando tu corazón, ya sea algún vicio, ya sea malas palabras, ya sea algo que te esté seduciendo y sabes que has caído y que no puedes levantarte y sigues en ese ciclo vicioso, reconoce tu condición. Dile al Señor que te perdone, que te restaure, que te dé fuerzas y que te llene de esa autoridad. Somos responsables de todo ello, pero yo decido que sea su ley, yo decido que sean sus mandamientos que gobiernen mi corazón. Así que te invito a que oremos. Amén. Padre, en este día, Dios mío, reconocemos nuestra condición. Somos pecadores, Señor, y tú lo sabes. Tú sabes, Dios mío, que somos débiles muchas veces, pero mucho ha sido la consecuencia que me he dejado llevar por mis instintos humanos, por mis instintos animales, Señor. He dejado que mis deseos gobiernen mi vida. Pero a través de tu palabra yo he escuchado, Señor, que tú tienes leyes para mí, que tu gobierno, tu reino quiere establecerse en mí, en mi familia. Yo te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú vengas a reinar en mi corazón, que tú vengas a gobernar mis pensamientos, que tu palabra llene mis pensamientos y mi corazón y que sean autoridad en mí para que yo pueda reprender la tentación o pueda huir, Señor, también de ella. Padre, yo reconozco que soy responsable de mis actos. Reconozco que merezco el infierno, pero Padre, por tu misericordia, tú me perdonas y me limpias. Y hoy, Padre, yo decido seguirte. Que toda esta situación que está pasando alrededor, Dios mío, sea algo que me impulse a buscarte más. Yo sé que tú vienes pronto. Tu reino, Señor, vendrá pronto. Y hoy te pido, Señor, que no te tardes en venir. Señor, que tu reino se establezca en mi corazón, tu reino espiritual, pero también quiero estar en tu reino literal, que con la autoridad que tú me das yo pueda también un día estar en tu presencia, en tu reino y pueda gobernar también, Señor. Padre eterno, yo te doy gracias por tu fidelidad, porque tú estás a las puertas, tú vienes pronto por nosotros, yo espero tu venida, Señor. Y te pido que limpies mi corazón, me perdones, pero también que sea yo consciente de todo lo que hago. Padre, te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues sigamos orando, sigamos esforzándonos. Hay mucho que hacer, hay mucha batalla todos esos días. He estado pensando precisamente en eso. Las tinieblas están tratando ya de gobernar la tierra. Se dice que ya está el anticristo haciendo un movimiento a nivel mundial. Ya se está preparando una vacuna, posiblemente sea un chip, posiblemente sea una moneda precisamente incrustada en un chip donde haya un solo gobierno, una sola moneda, un solo tipo de pensamiento o política mundial también, y tantas cosas, hermano, que se están ya apareciendo al escenario, que es una forma para preparar la venida del Señor.
Por lo tanto, todo esto que está pasando nos impulsa a buscar más de Dios, nos impulsa a orar, nos impulsa a meternos y estudiar la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa es mi invitación, hermano. No te desanimes, esfuérzate, busquemos más a Dios y estemos en contacto. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.